Estamos midiendo el mundo constantemente con una precisión de centímetros. 200 años después de Alejandro de Humboldt, esta tarea recae ahora sobre drones, satélites y cámaras especiales. Legiones de expertos geógrafos salen a la caza de datos que luego se almacenan en gigantescas redes de ordenadores. Este conocimiento está al alcance de millones de personas, gente anónima, gobiernos y multinacionales. Pero ¿cuáles son las implicaciones para la vida si monitorizamos cada centímetro de nuestro planeta? Las nuevas medidas del mundo. Los antiguos globos y los mapas nos muestran la limitada visión del mundo que tenían nuestros antepasados. Incluso en la Edad Media eran muy pocas las personas que abandonaban la región donde nacían. Sin embargo, hoy hay grandes extensiones de terreno accesibles a las masas. Durante mucho tiempo, cartografiar el planeta fue una tarea difícil que, con frecuencia, daba resultados poco fiables. Los primeros mapas del mundo nos muestran continentes extrañamente deformados. Actualmente estamos asistiendo al fin de la agrimensura clásica. La conquista del espacio supuso un punto de inflexión. Los vehículos espaciales y los satélites nos proporcionan una visión externa de nuestro planeta. En 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite del mundo, el Sputnik. Desde entonces, nuestro modo de orientarnos ha cambiado para siempre. Todos estos estudios se iniciaron hace ya un tiempo. No se trata de algo nuevo. En general, todo comenzó con los primeros lanzamientos de satélites. Llevamos midiendo el planeta desde los años 60, con la ayuda de los primeros satélites que comenzaron a orbitar la Tierra. Hay muchísimos satélites ópticos y satélites radar y todos tienen la función de observar el planeta. El objetivo no es solo buscar una mayor precisión en los datos, sino también identificar los cambios que se producen. En el futuro las innovaciones irán en esa dirección. Un hermoso futuro basado en el Big Data. Estas visiones muestran el anhelo del hombre por sentirse seguro y tranquilo. Los satélites actualmente ya están contribuyendo a que nuestras vidas estén cada vez más automatizadas. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información en nuestro día a día. Cuando usamos nuestros smartphones para enviar un mensaje de texto o para cualquier otro tipo de comunicación, cuando queremos saber qué tiempo va a hacer o cuando nos bajamos información sobre un vuelo, todo esto está relacionado con los viajes espaciales y, por supuesto, con la tecnología de los satélites. Durante cientos o miles de años hemos aprendido a medir el tiempo con gran precisión, con una precisión de centésimas o milésimas de segundo. En el futuro podremos localizar un lugar con la misma exactitud, quizá de hasta una milésima de centímetro. Es vital que la medición del tiempo y del espacio sean igual de precisas. El clima está cambiando. Las sequías son cada vez más frecuentes. Los huracanes tropicales y las inundaciones suponen una gran amenaza para muchas personas en numerosas regiones del mundo. Nadie sabe cuáles serán los efectos a largo plazo que estos cambios tendrán sobre nuestras vidas. Pero a través de los datos que nos proporcionan los vigilantes del planeta, podemos hacernos una idea bastante clara.
A todos nos preocupa mucho el planeta en el que vivimos y del que dependemos. Todos queremos protegerlo al máximo para que los recursos de los que podemos disfrutar hoy estén también disponibles para las futuras generaciones. Esa es la base de la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad solo se podrá alcanzar políticamente si contamos con una sólida base de información. Y esa información, junto con una visión neutral, solo nos la pueden proporcionar los satélites de observación. Desde su posición elevada, los satélites nos ayudan a comprender mejor la evolución de nuestro planeta. Este es un huracán tropical visto desde una órbita cercana a la Tierra. Los cambios en el casquete de hielo del Polo Norte. En 1998, la Unión Europea lanzó el proyecto Copérnico. Gracias a una serie de satélites especializados, los científicos pueden estudiar lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Conocidos como los centinelas, cada uno de estos 7 satélites cuenta con su propia tecnología de observación y medición. Los equipos graban los movimientos de las placas tectónicas, la composición química del aire y los cambios en la vegetación. En general, cuando pensamos globalmente, no basta con saber lo que está pasando en un país u otro. Necesitamos una visión total. Y la ventaja de la observación del planeta es que no tenemos en cuenta países o fronteras. No, es la Tierra en su conjunto la que está bajo observación. Y esa es la gran ventaja de esta tecnología de medición y observación remota. Gracias a los datos proporcionados por Copérnico, la Comisión Europea puede tomar decisiones en asuntos de protección medioambiental, prevención de desastres y seguridad. Las imágenes por satélite nos muestran regiones tan dispares como el Golfo de Tokio, las tierras de cultivo en las montañas de los Abruzos, en Italia, o las cimas heladas de la cordillera del Himalaya. Todo de una forma que solo es posible desde las alturas. Los diferentes colores, por ejemplo, ayudan a los científicos a distinguir entre la vegetación y el desarrollo urbanístico. Pero las imágenes también muestran la gran belleza de nuestro planeta y sus fascinantes estructuras. Los científicos saben cómo interpretar las formas y los colores para sacar detalladas conclusiones sobre el estado de la Tierra. Imágenes de picos nevados, de ríos o estuarios, aportan cuantiosos y cruciales datos que no se pueden obtener a ras de suelo. Es una manera de obtener pruebas de nuestra situación con independencia de intereses comerciales o políticos. Estos datos son neutrales, por así decirlo, y gracias a ellos podemos identificar aquellos procesos que resultan perjudiciales y que hay que detener si no queremos sufrir las consecuencias en un futuro. Oberpfaffenhofen, en el sur de Alemania. Aquí, en las instalaciones del Centro Aeroespacial Alemán, los especialistas trabajan con un novedoso sistema de satélites. Los satélites gemelos Tandem X funcionan como 2 ojos artificiales. Proporcionan imágenes estereoscópicas. El Tandem X es un programa destinado a realizar topografía terrestre. Es decir, está diseñado para crear un nuevo mapa de la Tierra en 3 dimensiones, con una precisión 30 veces superior a todo lo existente hasta ahora. Los 2 satélites virtualmente idénticos orbitan la Tierra a una altura de unos 500 kilómetros y escanean su superficie con un radar. Los modelos digitales de elevaciones existentes son burdos e incompletos y proceden de fuentes diferentes, por lo que resulta complicado usarlos para cubrir grandes extensiones del planeta. El Tandem X, en cambio, proporciona la base ideal para reunir todo el material cartográfico internacional. Los ordenadores convierten estos datos en un modelo de elevación homogéneo nunca visto hasta ahora.
El cambio climático, el calentamiento global, el deshielo de los polos, estos factores están teniendo un gran impacto sobre la topografía de la Tierra. Piensa en Groenlandia o en la región antártica, por ejemplo. Con Tandem X podemos medir los cambios topográficos con gran precisión. Hablamos de metros de altitud con desplazamiento y cambios a lo largo del tiempo, incluyendo el deshielo de los glaciares. Hoy en día esa información es de gran importancia para la investigación sobre el clima, y Tandem X la proporciona. En el caso de las inundaciones, uno de los problemas a los que se enfrentan los equipos de rescate es que nadie sabe exactamente cuáles son las regiones afectadas. ¿Qué carreteras están aún practicables para los vehículos de rescate? Los satélites radar facilitan información vital de manera muy rápida. Pensemos en una inundación. Tras días de lluvia se pueden producir desbordamientos. Pero ¿cómo exactamente se está desarrollando la situación? ¿Qué zonas corren mayor peligro? ¿Hay que evacuar a la población? En una situación semejante, los satélites radar tienen además otra ventaja. Pueden ver a través de las nubes, por densas que éstas sean. Podemos hacer predicciones muy precisas en 3 dimensiones y facilitar esta información en tiempo real. Estas predicciones se pueden aplicar también en otros ámbitos. Pensemos, por ejemplo, en la tala de los bosques. Existe un gran interés por saber dónde se están talando árboles. ¿Es una tala aprobada por las autoridades? Es decir, ¿es una tala legal? ¿O cuál es la situación de un bosque en particular en comparación con otros bosques del planeta? El incremento del dióxido de carbono en el aire en todo el mundo es uno de los factores que favorecen al calentamiento global. Pero los bosques absorben este gas en grandes cantidades, contribuyendo a frenar ese calentamiento. Sin embargo, de momento no tenemos datos exactos de cuánto CO2 absorben los árboles anualmente. Eso es algo que los científicos tienen que averiguar. Andreas Hutz y Stefan Getzing, del Centro de Investigación Medioambiental de Helmholtz, estudian cómo medir el contenido de dióxido de carbono de los bosques mediante drones. Debido a que vuelan a baja altura, son todavía más precisos que los satélites. El campo de pruebas es un bosque de Sajonia, Alemania, que se plantó específicamente para realizar estudios científicos. Tenemos la gran suerte de contar con un dron tan bien equipado. Tiene un escáner láser que nos permite cartografiar la estructura del bosque en 3 dimensiones y con gran detalle. De esta forma, grabamos con gran precisión las copas de los árboles, su altura y su estructura, hasta tal punto que casi podemos contar las hojas. Una vez programado el dron, este sobrevuela la zona por sí solo. Sigue una pauta de movimientos con el que reúne información muy detallada sobre las características del bosque. Unos años son secos y otros húmedos. De modo que es muy importante ver cómo crecen los bosques. Es muy importante ver también cómo pierden o ganan biomasa y bajo qué condiciones. La biomasa absorbe dióxido de carbono. Aquí aparece en 3 dimensiones como una nube de puntos donde los científicos pueden dar paseos virtuales.
Durante mucho tiempo, los ecologistas se enfrentaban al problema de cómo obtener datos sobre zonas pequeñas. Con ese fin, realizaban complicados experimentos para conseguir información sobre la vegetación, por ejemplo. Además, tenían el problema añadido de extrapolar sus hallazgos a regiones más extensas. Gracias a los diferentes métodos con los que podemos recabar datos a distancia, ahora sabemos con detalle cómo funcionan los ecosistemas. Y no solo en regiones pequeñas, sino en continentes enteros. Los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre y acumulan alrededor de la mitad del carbono de la Tierra. Las selvas son especialmente importantes ya que, debido a su gran volumen de biomasa, almacenan un 50% más carbono que los bosques situados fuera de los trópicos. Por eso, en los últimos años, los investigadores del clima están centrando cada vez más sus estudios en la región amazónica. Con la ayuda de unos determinados tipos de bosques, probamos ideas que jamás habríamos intentado hace 10 años. Y esos modelos los estamos aplicando a la Amazonia. En otras palabras, simulamos el desarrollo de la selva amazónica. Y eso es solo posible gracias a los datos proporcionados por los satélites. La tala supone una seria amenaza para los bosques tropicales. Estas imágenes por satélite nos muestran la destrucción de árboles en la cuenca del Amazonas y la gravedad de la tala y quema en Borneo, en el sureste asiático. Desde el espacio, incluso se puede ver el humo producido. Nuestro planeta también cambia bajo el agua. La población de peces en los océanos está disminuyendo rápidamente. Existen multitud de acuerdos internacionales para intentar que esto no suceda, pero la pesca ilegal no cesa. Debemos asumir que 1 de cada 5 peces capturados en el mar, incluyendo por supuesto el pescado que se consume aquí, en Alemania, ha sido capturado de manera ilegal. Esos peces no aparecen en las estadísticas, lo que contribuye a la sobrepesca. Los enormes buques arrastreros pueden capturar hasta 200 toneladas de peces en un solo día y procesarlos en alta mar. Con la única preocupación de aumentar los beneficios económicos, el objetivo de algunos es atrapar tantos peces como sea posible, sin tener en cuenta nada más. La pesca ilegal se realiza sobre todo en alta mar y frente a las costas de países en desarrollo. Después usan todo tipo de estratagemas para llevar las capturas hasta los mercados, donde esos ejemplares se venden como si fueran pesca legal para finalmente acabar en nuestras mesas. El atún es especialmente demandado en el mercado internacional, en parte porque en la actualidad todo el mundo quiere comer sushi. El pescado se ha convertido en un bocado de moda. Lo consumimos en tales cantidades que los caladeros no consiguen recuperarse. La Unión Europea se preocupa por identificar y requisar el pescado capturado de forma ilegal, pero eso no es suficiente. Los consumidores quieren saber si el pescado que compran procede de la pesca ilegal. Las cadenas de venta al por menor están reaccionando con nuevos sistemas de identificación. Con la ayuda de un código de barras, los clientes obtienen información sobre la procedencia del pescado. El sistema quizá resulte efectivo para las capturas realizadas en países miembros de la Unión Europea, pero ¿evitará el aumento de la pesca ilegal en países en desarrollo? El plan es que los satélites de observación nos ayuden a doblarle el pulso a la pesca ilegal. El proyecto Eyes on the Seas, Vigilancia de los Mares, evalúa la comunicación entre los barcos pesqueros y examina las imágenes tomadas por satélites radar. Los expertos pueden así concluir si los buques de pesca han entrado en aguas territoriales sin permiso. La ruta que sigue un barco y los cambios en su velocidad también son indicadores del tipo de actividad que están realizando.
Hay muy pocas aplicaciones que no sean de carácter militar donde se reúnan tantos datos. Mucha de la información ya la tenemos, pero no se comparte. Sin embargo, cuando se pone en común es cuando el sistema funciona. La República de las Seychelles es uno de los primeros países en beneficiarse del proyecto Ice in the Seas. Este pequeño estado isleño, rodeado por aguas territoriales 3 veces la superficie de Francia, vive del turismo y de la pesca. Pero los pescadores locales apenas logran subsistir. Las capturas de atunes cada vez son más reducidas. Los barcos de arrastre de otros países entran sin permiso en las aguas territoriales de Seychelles y pescan ilegalmente. La pesca es el segundo pilar de nuestra economía. Dependemos de ella para la creación de empleo y para mantener la economía. Además, es la base de nuestra alimentación. Así que para nosotros es muy importante saber qué ocurre, tanto en términos de pesca legal como de actividades ilegales. El problema de la pesca ilegal está muy extendido por toda la costa africana. La economía local de muchos países sufre por la sobreexplotación de sus caladeros. Varios estados de África Oriental han unido fuerzas en su lucha contra la pesca ilegal. Por separado, tendrían muy pocas posibilidades de ganar esta dura batalla. Cualquier funcionario en cualquier puerto del mundo tendrá acceso a toda la información. Así podrán tomar las decisiones pertinentes sobre los buques que intenten entrar en su puerto y saber si tienen un historial de actividades ilegales. El puerto pesquero de Mahé es un importante lugar de paso para el atún capturado en el este de África. Cuando los inspectores suben a bordo de estos buques, ya disponen de toda la información sobre sus actividades pasadas, lo que pone nervioso a más de un capitán. Ahora, con el sistema de control de buques, muchos de los barcos pesqueros se lo piensan 2 veces antes de venir a robar a nuestras aguas, porque podemos detectarlos inmediatamente y llevarlos ante la justicia si han cometido algún acto ilegal. El éxito del programa se basa en el AIS, o Sistema de Identificación Automática, que todos los grandes barcos llevan a bordo. Estas ondas de radio también son captadas por los satélites. Así, el servicio de guardacostas de Seychelles ahora está en situación de identificar a los barcos que pescan ilegalmente. Si quiero saber el nombre de este buque, por ejemplo, no tengo más que colocar el ratón encima y su nombre aparecerá aquí debajo. O si quiero conocer más detalles, solo tengo que hacer clic aquí. Y me dará los datos del barco y su bandera. Sí. También me proporciona las coordenadas y el tipo de pesca que realiza el barco. Cuando estos barcos reducen su velocidad y navegan hacia adelante y hacia atrás, siguiendo una trayectoria en zigzag, es casi seguro que están pescando. Si su movimiento fuera en forma de media luna, indicaría que se están dirigiendo hacia otro barco para descargar la captura. Cualquier analista o experto en pesca conoce todos estos movimientos que les pueden indicar si se está produciendo alguna práctica ilegal. Los ojos artificiales en órbita son, con frecuencia, los únicos capaces de observar lo que pasa en alta mar. Los satélites también vigilan el comportamiento de los petroleros, que son los responsables de los mayores desastres ecológicos en el mar. El Mando Central para Emergencias Marítimas del puerto alemán de Cuxhaven es el responsable de vigilar el Mar del Norte y el Báltico. Estos guardianes del mar usan datos enviados por los satélites para localizar a los buques contaminantes. Para ahorrar dinero, es muy común que los capitanes de los petroleros bombeen el petróleo de desecho al mar en lugar de deshacerse de él en el puerto.
Nosotros recibimos una evaluación inicial media hora después de que el satélite haya pasado por la zona en cuestión. Y en Alemania, cuando pedimos una foto por satélite, tenemos un avión disponible una hora después de que pase el satélite. Y si hemos detectado algo anormal o inusual en la imagen, enviamos al piloto para que lo compruebe. Y así podamos decidir cómo debemos actuar. En el pasado, se usaban aviones para la difícil tarea de monitorizar vastas extensiones de agua. Hoy, sin embargo, el piloto solo tiene que confirmar o descartar las sospechas suscitadas por una imagen de satélite. La ventaja de la vigilancia por satélite es que puedo cubrir vastas extensiones con solo una imagen. Esto nos ahorra tiempo en el aire. Además, los satélites radar pueden trabajar sin parar, incluso con cielos nublados. De modo que podemos dar con las ovejas negras también en plena noche. Los satélites desempeñan una función aún más importante en nuestro día a día. Nos hemos acostumbrado a conocer nuestra posición en todo momento. A menudo ni siquiera nos damos cuenta de que lo conseguimos gracias a los satélites. Sin el GPS, el sistema de posicionamiento global, la vida moderna sería casi inconcebible. 30 satélites orbitan la Tierra y transmiten una señal con la hora exacta. Como los satélites están siempre a diferentes distancias, las señales se reciben con un desfase temporal. A partir de la diferencia de tiempos, el mini ordenador de nuestro teléfono móvil puede calcular nuestra posición exacta en la Tierra. Ahora usamos el GPS de nuestros smartphones, tablets y navegadores como algo rutinario. El GPS es un sistema diseñado por el ejército estadounidense que cualquiera puede usar, incluyendo los europeos, aunque algunos países prefieren no depender de este servicio norteamericano. La ESA, la Agencia Espacial Europea, está trabajando en su propio sistema. Lo ha llamado Galileo. Un equipo de expertos del Centro de Control de Oberpfaffenhofen dirige este ambicioso proyecto que promete la independencia de la hegemonía estadounidense en el espacio y de su liderazgo tecnológico en la Tierra. Se van a lanzar 30 satélites para que orbiten la Tierra a una altura de 23.000 kilómetros. En cuanto a la tecnología y a la funcionalidad, los dos sistemas son básicamente idénticos. La diferencia reside en que Galileo hará que Europa ya no tenga que depender de un sistema controlado por el ejército americano. Sin embargo, con el funcionamiento de Galileo, los miembros de la Unión Europea no serán los primeros estados en independizarse del GPS. El hecho de que Estados Unidos pueda apagar o reducir la intensidad de la señal de GPS cuando guste, animó a países como Rusia y China a crear sus propios sistemas. Pero los investigadores son optimistas. Juntos, el GPS y Galileo sumarán más de 60 satélites. Muchos expertos consideran que ambos sistemas no serán rivales, sino que se complementarán. No nos vamos a desconectar del GPS para conectarnos a Galileo. Contar con los dos sistemas beneficiará a aquellas zonas donde la cobertura de los satélites de GPS no sea muy buena. La disponibilidad de la navegación por satélite mejorará en cañones estrechos, en las montañas y en los valles. Pero no son solo los satélites los que continuamente observan nuestro mundo. Hoy, muchos datos se siguen recopilando usando métodos mucho más tradicionales. Los navegadores de nuestros coches siguen necesitando más información de que la que se les proporciona desde el espacio. Porque, ¿cómo sabe el navegador cuál es el límite de velocidad en los diferentes tramos de una vía o que se ha abierto una nueva incorporación a la autopista? Empresas como Apple y Google están trabajando en los mapas del futuro.
El mapa del futuro no tiene por qué estar pensado para su uso visual. Se trata más bien de un mapa diseñado para que lo lea una máquina. A veces usamos el término Dark Map, mapa oscuro, porque no es algo que podamos consultar. En cambio, posibilita que una máquina realice ciertas operaciones. Todos los días, un grupo de expertos sale a recorrer las carreteras del mundo para proporcionar información actualizada a este tipo de mapas. Usan vehículos especiales equipados con detectores láser y graban carreteras, edificios y objetos. A partir de la nube de puntos resultante de todas las mediciones y lecturas, los superordenadores crean un mapa del mundo que ya no tiene nada que ver con los atlas y callejeros del pasado. Este mapa será una imagen de la realidad. Por eso también lo llamamos Reality Index, o índice de realidad. Describe la realidad muy bien, y es todo lo preciso que se puede ser, pero lo mejor es que se obtiene en tiempo real, es decir, cualquiera puede conocer su posición. Además, evalúa el más leve cambio, lo que es muy importante para aquellos casos en los que se requiera una acción perfecta como la conducción autónoma. Pronto, vehículos normales y perfectamente equipados con sensores y cámaras serán capaces de proporcionar información al mapa. Y entonces, el mapa oscuro, Dark Map, tomará el control del volante. Pero, ¿cómo elegirá la ruta este coche del futuro? Cuando guiamos un vehículo de un punto A a un punto B, es posible, por ejemplo, hacerlo pasar por varios anuncios de carretera. Eso quizá suena extraño, pero es algo de lo que aún no se ha hablado. Es decir, ¿existe la posibilidad de que alguien influya en el trayecto que elija el coche? La obsesión que tienen las redes sociales y los servicios secretos por reunir información alimenta el temor de una supervisión total. Sin embargo, hoy día estamos cada vez más monitorizados. En esta sociedad altamente digitalizada, somos nosotros mismos los que intentamos controlarnos hasta el último detalle. Una amplia gama de nuevas tecnologías nos permite localizar todo aquello que vaya equipado con un receptor de GPS, como nuestros hijos, por ejemplo. Ve al jardín, por favor. Ve al jardín. Así vemos cómo funciona. Todos los padres han pasado por una situación semejante. Se pierde un hijo y se desata el pánico. El mercado ofrece ahora una variada gama de llamativas pulseras y relojes para niños con receptores de GPS. Así los padres, a través de su teléfono móvil, pueden saber la situación exacta de su hijo en cualquier momento. También queda registrada la velocidad a la que se mueve. La madre puede ver en la pantalla dónde está su hijo en tiempo real. ¿Es una tecnología que proporciona tranquilidad o no? El dilema al que se enfrentan los padres es que no tienen ni idea de con cuánta frecuencia deberían comprobar la situación de su hijo. ¿Basta con echar un vistazo a la pantalla cada hora para saber dónde está el crío? ¿O debería comprobar su localización cada 10 minutos? Aún así, en 10 minutos pueden pasar muchísimas cosas. De modo que aquí también vemos que el destino ya no es cuestión de la divina providencia. Ahora está en nuestras manos. Pero esto también significa que si les ocurre algo a nuestros hijos, nosotros seremos los responsables. Ahora tenemos la presión, la necesidad constante de saber qué pasa en todo momento. La despreocupación con la que quizá vivíamos antes ya es cosa del pasado. Antes, los niños jugaban en la calle durante horas sin que nadie los vigilara. Estas nuevas tecnologías, sin embargo, crean en nosotros el deseo de observar todos los pasos que dan nuestros hijos. Muchos padres quieren vigilar a todas horas a sus vástagos.
Los satélites en órbita están ahora más ligados que nunca a nuestras vidas privadas. De esta manera sé siempre dónde está. Eso me da tranquilidad. Pero no sé si es bueno para el niño. Quiero decir, mi hijo no va a tener esa sensación que se siente cuando uno va solo al colegio o al parque por primera vez, sin tener a su mamá detrás. El gran problema es que las nuevas tecnologías nos hacen creer que tenemos el control y por eso nos volvemos más arrogantes. De repente tenemos la obligación y el deber sagrado de ser felices y tenerlo todo bajo control. A este respecto, no se trata de un problema de la tecnología, sino de soberbia por nuestra parte. Porque además de permitir que la vieja utopía de un paraíso en la Tierra resurja una y otra vez, esperamos que todos estos nuevos aparatos nos permitan vivir una vida libre de preocupaciones. La digitalización influye cada vez más en todos los aspectos de nuestras vidas. Controlar nuestras propias funciones corporales se está convirtiendo en algo cada vez más habitual. En el deporte, el GPS de nuestros móviles ya forma parte de nuestros equipos. El pulsómetro, que controla nuestro ritmo cardíaco, también puede medir la intensidad del entrenamiento y mostrar el número de calorías que hemos quemado. A través del GPS, un teléfono móvil determina la distancia recorrida y un sensor de aceleración analiza la velocidad. Estos datos pueden ser útiles para aquellos que sufren algún tipo de dolencia cardíaca, para así evitar subir demasiado las pulsaciones. Además, actualmente los smartwatches pueden transmitir los datos directamente al médico. La vigilancia por satélite pronto desempeñará un papel aún más relevante en el sector de la salud. Es frecuente que el ejército cuente con abundantes recursos para desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el dron americano de reconocimiento MQ-9 Reaper tiene una cámara tan potente que puede leer la matrícula de un coche a 3 kilómetros de distancia. El dron se maneja por control remoto, pero no solo se usa para labores de reconocimiento. También puede ser un arma de combate letal. El Reaper no solo realiza labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, también puede proporcionar apoyo en combate. Así que no solo ayudamos a nuestro ejército para que vean lo que necesitan ver, sino que también, si están en peligro, acudimos en su ayuda y atacamos al enemigo. Los drones no tripulados han cambiado la guerra para siempre. Y su existencia es posible gracias a los GPS de alta definición y precisión. Nuestra señal de vídeo llega a gente de todo el país y de todo el mundo. Son muchos los que confían en nosotros y dependen de que el ejército vea lo que tiene que ver. El objetivo es mejorar la seguridad no solo en la guerra, sino también en el tráfico rodado. En todo el mundo se calcula que más de 1 millón de personas mueren por accidentes de tráfico cada año. Los coches robot podrían ser la solución. Los vehículos autónomos desempeñarán un papel cada vez más importante. Será un proceso gradual. Cada vez más coches cuentan con componentes parcialmente autónomos. El objetivo, por supuesto, es conseguir vehículos totalmente autónomos conectados a una gran red de control. El esfuerzo para poder crear un vehículo sin conductor preocupa mucho a las marcas clásicas. La carrera por incorporar conceptos pioneros comenzó hace mucho tiempo. El coche Google ha tomado un camino revolucionario. No tiene volante.
En los coches de siempre, el conductor aún conserva un lugar fijo, pero los sistemas de ayuda le están quitando cada vez más protagonismo. Los robots de conducción europeos se parecen demasiado a los coches normales. Que el nuevo mundo de la movilidad funcione o no, se decidirá en la carretera. Por todo el planeta, cada vez se ven más y más vehículos de prueba sin conductor. Se espera que en un futuro no muy lejano, estos coches guiados por satélite nos lleven a nuestro destino con solo apretar un botón. Además, serán más seguros y menos perjudiciales para el medio ambiente. Se dice que los coches sin conductor harán que los desplazamientos sean más seguros y eficientes que en los vehículos controlados por seres humanos. Un gran número de productores de coches han demostrado con diferentes estudios que la conducción autónoma también es posible fuera de los circuitos de pruebas. Y no solo en las autopistas, sino también en carreteras nacionales y por ciudad. Para conseguir este objetivo, el ordenador de a bordo se orienta con los datos del satélite y con unas mini emisoras de radio que llevan incorporadas. Con los ingenieros observándolo todo desde la sala de control, el coche autónomo, que se encuentra en una sección de 100 kilómetros de la carretera que va de Mannheim a Pforzheim, tiene que enfrentarse a situaciones muy complejas, con semáforos, rotondas, peatones y ciclistas. Los coches todavía tienen a un conductor sentado detrás del volante. Pero la idea, claro está, es que no haga falta. El conductor ya no tendrá que controlar el coche. El vehículo lo hará todo por sí solo. Los especialistas del Centro Aeroespacial Alemán trabajan en un vehículo experimental propio, el Robomóvil. Aseguran que puede saber su situación exacta en cualquier lugar, sin necesidad de mapas, carreteras ni sistemas de guiado. El enfoque del robomóvil se basa en la robótica espacial. No va equipado con ninguna regulación específica de tráfico. Primero intenta orientarse en un medio carente de estructura. Identifica los obstáculos, los objetos en movimiento y los objetos estáticos. Lo ve todo a un nivel tan abstracto que se puede usar en una gran variedad de situaciones. Los nuevos proyectos también buscan sistemas que permitan a los coches comunicarse entre sí para evitar alcances y accidentes. Si los coches fueran inteligentes, el tráfico sería mucho más seguro y se pondría en práctica el platooning o tren de carretera. Con el platooning, también llamado tren de carretera, los coches circulan uno detrás de otro por la autopista a velocidades superiores a los 100 km por hora. No es necesario que mantengan la distancia mínima de seguridad, con unos 20 centímetros sería suficiente. Así, el conductor podría tomarse un café, trabajar en su ordenador o incluso llamar por teléfono. Esa es la idea. Solamente funciona porque los coches captan cualquier cambio rápidamente a través de sus sensores y pueden reaccionar a tiempo. También se comunican entre ellos. El coche que va delante avisa de que va a frenar y el que va detrás se adapta de inmediato a la situación. En el 90% de todos los accidentes, el error humano desempeña un papel fundamental. Así que si pudiéramos eliminar el factor humano, estaríamos dando un paso enorme para reducir el número de víctimas. Los vehículos autónomos parecen prometer un tráfico seguro. Pero no todo el mundo está convencido. ¿De verdad los coches autónomos son tan seguros como claman sus creadores? Abogados, ingenieros y expertos en tráfico ya debaten sobre quién sería el responsable en el caso de que algo saliera mal.
¿Quién sería el responsable en el caso de que un vehículo autónomo provocara un accidente? ¿El ingeniero del hardware, el desarrollador del software o la empresa productora? ¿El vendedor, quizá, o la persona que estaba dentro del coche? Pero además existe el problema de los dilemas que se puedan presentar en esta situación. Imaginen que un coche no puede apartarse de la carretera y tiene que decidir en fracciones de segundo si atropellar a una niña pequeña o a un anciano. La decisión está programada en el ordenador de a bordo, pero ¿quién ha sido el encargado de tomar esa decisión? El vehículo no puede decidir por sí solo. El programador ha tenido que anticipar esa situación. Así que es él quien determina cuál de las dos personas resultará herida. Las técnicas modernas de control y vigilancia ofrecen posibilidades inauditas. Pero, ¿de verdad queremos confiar completamente en las habilidades de ingenieros y programadores? Los satélites nos proporcionan una imagen cada vez más precisa de nuestro planeta. La navegación por satélite es una tecnología clave y aún no estamos seguros de cómo se desarrollará ni de qué implicaciones tendrá. Solo sabemos que será algo trascendental. No hay ni un solo lugar en la Tierra, por recóndito que sea, que no aparezca en algún mapa tridimensional. Los satélites pueden ver a través de las nubes, de día o de noche. Una pregunta que surge es la siguiente. ¿No será demasiado? ¿No tenemos ya suficiente información? Pero lo decisivo no es el volumen de datos, sino lo que deducimos de esos datos. Es muy posible que el 99% de algunos conjuntos de datos ni siquiera hayan sido evaluados. Pero es ese 1% el que es determinante. Estoy totalmente convencido de que los datos de hoy son el tesoro del mañana. El Galileo y el GPS proporcionan información muy precisa sobre posicionamiento a coches, aviones, barcos e incluso personas. No podemos imaginar la vida sin mapas. Tenemos una gran necesidad de conocer nuestra posición, a dónde vamos y qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a nuestro destino. Eso es lo que un mapa nos proporcionaba en el pasado y eso es lo que nos proporcionará en el futuro, entre otras muchas cosas. La observación del planeta es algo útil, siempre y cuando no nos convirtamos en seres soberbios y creamos que con esta mejora estamos entrando en una especie de paraíso, en un mundo de despreocupación. Y es muy importante, crucial diría yo, la responsabilidad personal. Es decir, el confiar en nuestra intuición, en nuestros biorritmos y en nuestros instintos, y no dejar que nuestras vidas acaben controladas por algoritmos y placas base. Estos nuevos sistemas suponen una gran oportunidad, pero también conllevan sus riesgos. Mientras los investigadores ven un mar de información, los críticos plantean la cuestión de la protección de datos y el derecho a la intimidad. En la futura revolución tecnológica que se avecina, tendremos que hacer frente a retos cada vez mayores.